verdad es que es genial poderos ver a muchos de vosotros aquí y buenos días a todos aquellos que nos seguís a través de Zoom. La verdad es que el día es precioso, hace un poco de airecillo que yo creo que nos va a salvar un poco a todos, ¿verdad? Del solecito que hace. Yo no sé cuánto lees las noticias, no sé cuánto te gusta, porque antiguamente mi padre todos los días iba a comprar su periódico, por supuesto el Heraldo de Aragón, porque somos muy de nuestra tierra, y junto con el Heraldo el Marca, ¿no? No podía ir uno sin el otro porque había que estar informado de todo. Pero hoy en día que realmente ya, muchos seguimos las noticias por las páginas web, no sé cuánto las sigues, ¿no? Porque la verdad es que llevamos una temporada que, ¿para qué voy a encender la tele si sé lo que me van a contar? Pero lo que sí que es cierto, y estarás de acuerdo conmigo, es que las leas mucho, las leas poco, seguro que has leído muy pocas noticias en las que el titular sea «Alguien pide perdón». No voy a hablar de que los políticos pidan perdón, eso es impensable, eso no funciona en este mundo, pero sí que es verdad que no es algo que sea noticia normalmente. Normalmente es todo lo contrario, un asesinato, una muerte, la pandemia... un sinfín de noticias, pero creo que fue en el año 2018, sí que algunos periódicos hicieron eco de que el asesino de John Lennon había escrito a Yoko Ono para pedirle perdón por el asesinato de su marido y decirle que es que lo sentía mucho, pero es que lo había hecho por gloria propia. Pues el hombre lo había visto así, entendía que si lo mataba pues se iba a sentir mejor. La noticia yo no sé si es una noticia de pedir perdón o de qué es, pero sí que me llamó la atención que hace unos días, 3 o 4 días si no recuerdo mal, fue noticia un atracador que había atracado una sucursal del Banco Santander, no estoy haciendo ningún tipo de publicidad, por favor, y había escrito a Ana Botín para decirle que por favor intercediera con el director de aquella sucursal para pedirle si podía reunirse con él a través de Zoom, ya sabemos cómo funciona ahora con la pandemia, porque quería pedirle perdón. Él había entrado a su oficina, pistola en mano, el director del banco había creído que la pistola era de juguete, ¿cuál fue su sorpresa cuando se dio cuenta que de juguete no tenía nada? Y había atracado el banco, lo habían pillado, lo habían metido en la cárcel y cuando le preguntaron si era para reducir penas y que no iba a funcionar básicamente, dijo que no, que sencillamente no podía seguir viviendo con la carga de saber lo que había hecho. Y la verdad es que el hombre muy majo accedió, tuvieron su videoconferencia y le dijo, espero que este cambio que has dado sirva y sigas con él, ¿no? Pero reconozco que no es algo a lo que estemos acostumbrados, ¿no? Los que tenemos niños sabemos lo difícil que es muchas veces que se pidan perdón, ¿no? Normalmente se pelean y lo de pedir perdón es lo que más cuesta. Y hoy quisiera hablaros de este tema. Sé que es un tema que está muy trillado, que lo hemos escuchado muchas veces. Incluso la historia que te voy a contar hoy seguramente ya la hayas oído varias veces y de 20.000 maneras diferentes, pero que escuchemos algo muchas veces no le quita su importancia. Y hoy en día los cristianos hemos sido llamados a una misión muy importante, que es llevarle al mundo, decirle a la gente que Jesús les quiere, que Jesús les ama y que va a volver. Pero es muy difícil hacerlo cuando no sabemos pedir perdón, perdonar a los demás o perdonarnos a uno mismo. Así que me gustaría que hoy habláramos un poquito de este tema. Si trabajas con niños, si tienes niños, si estás rodeado de niños, sabrás que una de las frases que más utilizamos con ellos es cuando hacen algo mal y piden perdón, normalmente la siguiente pregunta es ¿lo vas a volver a hacer? No. Nunca más lo voy a volver a hacer. 5 minutos, ¿vale? A veces incluso menos, al minuto ya lo han repetido. Pero es una frase que es muy humana y que la decimos mucho, pero que si la pensamos bien es irónica, ¿no? ¿Alguna vez tú te has planteado algo que has hecho decir no lo voy a volver a hacer nunca más? Y sabes que no es cierto. Hay una historia que es en la que me voy a basar hoy, que seguro que la conoces. Si no la conoces, si quizás no estás muy familiarizado con esta historia, te recomiendo que la leas. Está en Juan, ¿vale? Mateo y Marcos la cuentan un poco, Lucas la pasa un poco más por encima, pero para mí el momento precioso donde se cuenta es en Juan. Juan va a contar la historia de Pedro. Pedro o Simón, ¿vale? Que lo vamos a llamar de las dos maneras, así que no te líes si ves que en un momento lo llamo en uno o en otro. Simón Pedro es un personaje de carácter, de mucho carácter. Y
A Simón le gusta hacer las cosas a su manera, pues como a muchos de nosotros, ¿no? El caso es que en un momento dado Jesús está contando que, bueno, pues que lo van a coger, que lo van a matar. Y Pedro está enfadadísimo y es como, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero cómo puedes decir eso? Pero si estoy yo aquí, el resto no valdrán para nada, pero estoy yo aquí. Así que tú no te preocupes, que yo te voy a ayudar y yo lucharé por ti. Y quiero que te quedes con esto que voy a decir ahora, porque cuando avancemos en el tema, quiero que te quedes con esta frase, ¿vale? Cuando Pedro le dice esto a Jesús, Jesús lo llama por el nombre de Pedro. Pedro significa piedra, roca, fuerte. La piedra es algo impermeable, ¿verdad? La piedra no es algo que fácilmente se deje como una esponja, que se puede llenar. Y Jesús se dirige a él en esta ocasión no llamándolo Simón, sino llamándolo Pedro. Y le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro se enfada un montón. ¿Pero cómo puedes decir eso? Pero no pasarán muchos capítulos antes de que descubramos que Jesús tenía razón. Y de hecho, Lucas 22 dice que cuando apresan a Jesús y Jesús, bueno, pues está siendo, no voy a decir juzgado porque sería mentira, pero están hablando con él, vamos a decirlo así, ¿vale? Y le preguntan a Pedro, oye, ¿tú lo conoces? Sí, tú estabas con él. Pedro lo niega. Y cuando Pedro se gira después de negarlo por 3ª vez y ve a Jesús que lo está mirando, Lucas describirá este momento como y Pedro lloró amargamente. Y es que saber que te has equivocado y que tienes que pedir perdón es difícil, es muy difícil. ¿Cuántas veces hemos hecho algo mal y nos han dicho o hemos entendido que teníamos que pedir perdón pero no hemos sido capaces de hacerlo? La vergüenza es tan fuerte, el sentimiento de culpa tan profundo. ¿Cómo voy a pedir perdón? Y Pedro lo tiene más complicado que tú y que yo, porque él no sabe cómo va a acabar la historia. A pesar de que Jesús se lo había dicho en muchísimas ocasiones, Pedro no es consciente de cómo va a acabar la historia. Él solamente ve lo que está pasando en el momento y la realidad, lo que él está viviendo es que en ese momento Jesús tiene todas las posibilidades del mundo de que se lo carguen. Hay muchas posibilidades de que Jesús no salga con vida ahí. Y yo no sé si alguna vez has estado en un funeral en el que ha fallecido una persona y había alguien allí que no solamente lloraba su muerte, sino lloraba el que no se había podido despedir de él, el que estaban enfadados. No le he podido pedir perdón antes de que se marchara. Hacía años que no hablábamos por una tontería que ocurrió y ahora ya no tengo más tiempo. No sé si alguna vez lo has oído, yo lo he oído en un par de ocasiones. Y la persona no solamente sufre por el hecho de perder a la otra, sino por todo lo que les ha quedado en el tintero. Porque muchas veces consideramos que el tiempo es largo, que tenemos toda una vida por delante, y sabiendo que tenemos que pedir perdón, lo dejamos pasar porque consideramos que quizás nosotros tenemos que pedir perdón, pero quizás también el otro nos tiene que pedir perdón. Y mientras el otro no mueva fila, yo tampoco lo haré. Pero llegan momentos que te rompen la vida, como que la persona se vaya y te das cuenta que no has podido pedir perdón. Y a Pedro le pasa eso. Pedro se da cuenta, saldremos vivos de aquí hoy, Pedro se da cuenta de que Jesús están a punto de matarlo, y que lo último que Jesús va a recordar, o al menos en su mente, porque él no sabe, o él no recuerda que Jesús había dicho que resucitaría después, es que Jesús, su amigo, va a morir, sabiendo que lo último que Pedro ha hecho por él ha sido traicionarlo. Porque Pedro lo había intentado, Pedro había sacado su espada para defenderlo, y Jesús, en lugar de seguir con esa lucha, había sanado al siervo al que él le había cortado la oreja. Y después de aquello, en la decepción de Pedro, lo siguiente que ve de Jesús es que Jesús ha visto cómo lo ha traicionado. Y Jesús va a morir sin saber que lo quiero, porque no le he podido pedir perdón. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene pedir perdón. Porque que hagamos las cosas sin querer no quiere decir que no hagamos daño. Que no sea la intención que yo tengo detrás de lo que ha pasado no quiere decir que no te haya herido. Y muchas veces eso es algo que no tenemos en cuenta. Si la otra persona se ha ofendido, pues es su problema. Pero ¿cuántas cosas cambiarían si fuéramos capaces de sentarnos, hablar las cosas y pedir perdón? Si ves la historia de Pedro, hay 2 capítulos y lo van a contar 2 libros diferentes. Lucas 5 va a contar cuando Jesús llama a Pedro. Y Juan 18 va a contar
lo he dicho bien, no, Lucas 5 y Juan 21, perdón. Y Juan 21 va a contar cuando Jesús, una vez resucita, va a buscar a Pedro, se encuentran en una ocasión y luego se van a encontrar en otra, en la que Jesús va a restaurar a Pedro. Es súper llamativo, yo lo descubrí esta semana y la verdad es que me ha apasionado muchísimo ver que su comienzo y su final, si los lees bien, son el mismo. La primera vez que Jesús se acerca a Pedro para llamarlo, si lo lees en Mateo o Marcos, es como súper sin detalle, ¿vale? Ahí se nota que lo ha escrito un chico, perdonadme, ¿eh? Pero sin embargo, si lo lees en Lucas, parece que lo escribió una mujer, porque cuenta al máximo detalle. Dice que estaba Pedro pescando con sus hermanos, había estado toda la noche pescando, no habían pescado absolutamente nada, y por ahí a lo lejos llega Jesús y le dice, oye, echa la red otra vez. Y no comenta mucho, pero yo te reconozco que si a mí yo no me dice echa la red otra vez, voy a decir, mira, majo, aquí la que lleva toda la noche soy yo, si quieres vas y la echas tú. Pero Pedro echa la red otra vez y cuando va a sacar la red no pueden, está llena de pescados, tienen que llamar a otra barca que les ayude y cuando Pedro ve aquello dice que se tira al suelo y le dice, apártate de mí que soy pecador. O sea, Pedro se queda como diciendo, ¿quién eres? ¿Y qué acabas de hacer? Pero si te vas al final, si te vas a cuando Jesús se encuentra con Pedro para salvar a Pedro, para restaurar a Pedro, la historia es la misma. Pedro está pescando, Pedro sabe que Jesús ha resucitado, pero Pedro, y este es el punto que me gustaría tratar ahora, Pedro no ha sido capaz de perdonarse a sí mismo por lo que ha hecho y Pedro vuelve a su vida. Pedro decide, bueno, fijaros lo que acababa de ocurrir, el milagro que acababa de ocurrir. Jesús había resucitado. Pero Pedro no es capaz de ver eso, porque Pedro tiene tal sentimiento de culpa dentro que no es capaz de ver todo lo que se puede hacer, lo que acaba de ocurrir, el milagro tan grande, sino que lo único que puede ver es que yo no soy digno de Jesús. Así que Pedro vuelve a su antigua vida, se vuelve a pescar con sus amigos, con un grupo más de discípulos, y entonces a lo lejos se ve a alguien que está por allí. Llevaban otra vez toda la noche pescando, ni un solo pescado, y el que está a lo lejos les vuelve a decir, echad la red otra vez. Y yo no sé si es que esta vez se acordaban del anterior, yo no sé si fue pues, por probar de perdidos al río, nunca mejor, pero tiraron la red otra vez y volvió a pasar lo mismo. Había tal cantidad de pescados que no pudiendo sacar la red por sí mismos, tuvieron que llamar a otra barca que les ayudara. Y esta vez Pedro, que ve aquello, dice Juan que se ciñe su ropa, se lanza al mar y se va a encontrarse con Jesús. Y ahí comen, Jesús dice que les había preparado la comida, ahí comen, ahí pasan momentos, pero la Biblia no dice si Pedro se acerca a Jesús para hablar con él, pero sí que dice que Jesús, viendo que Pedro no se lanzaba, va cara a él. Y fijaros en lo que os he dicho antes. Esta vez no lo llama Pedro, esta vez lo llama Simón. Porque ¿sabes qué significa Simón? Simón significa el que escucha a Dios. Y entonces Jesús se dirige a Pedro, lo mira a los ojos y le dice, Simón, el que escucha a Jesús, ¿me amas? Y Jesús utiliza una palabra en griego que es ágape. Seguro que la has oído alguna vez. Ágape, que significa un amor profundo, un amor sin nada que lo coarte, un amor de verdad, el amor que Dios tiene por nosotros, el amor que nosotros deberíamos tener por los demás como cristianos. Y Jesús le dice, Simón, el que escucha a Dios, ¿tú me agapeas? Y Pedro que sabe lo que ha hecho, Pedro que no es capaz de perdonarse a sí mismo, Pedro que piensa, ¿cómo te voy a decir que te quiero de la manera más profunda que se puede amar? ¿Cómo te voy a decir que te agapeo si te he traicionado? Si te dije que te defendería, si estoy enfadado contigo, porque me has decepcionado, porque tú me habías dicho que tú eras el Mesías y el Mesías venía a cargarse a los romanos. Y no solo no te has cargado a los romanos, sino que te has dejado matar por los romanos. Y todavía tengo eso ahí clavado. Si tú sabes que te mentí, que te traicioné, si me miraste a los ojos cuando lo hice, ¿cómo te voy a decir que te agapeo? Así que Pedro le contesta, yo te fileo, que significa yo te tengo cariño, yo te quiero, pero de una manera menos comprometida, una manera más sencilla, no te voy a mentir.
Pero Jesús, que no se quiere quedar con eso, vuelve otra vez. Pedro, ¿me agapeas? A mí me recuerda como cuando mis hijos miran así con la cabecita baja y tú les dices, ¿qué ha pasado? Miran hacia abajo. Igual si no lo digo no ha pasado. Y me imagino a Pedro igual, con la cabeza agacha pensando, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te digo? ¿Te miento? Si la realidad es que no sé si te agapeo o no. Porque yo sé que eres importante para mí, pero tú no has cumplido mis expectativas. Si yo pensaba que te seguiría hasta el final y a la primera de cambio te traicioné. Señor, yo te fileo. ¿Y sabes qué? Que Dios es tan grande, que Dios es tan capaz de ponerse a tu altura, al nivel de lo que tú puedes dar hoy, sin importarle lo que tú darás mañana, porque solo tienes que seguir leyendo la Biblia para darte cuenta de quién llegará a ser Pedro. Que Dios, a pesar de saber que llegaría el día en que Pedro lo agaparía con su vida, le dice, no importa. Pedro, me quedo con lo que me das. Tú me fileas. Me pongo a tu nivel, me bajo a tu estatura. Lo que me das hoy es lo que voy a utilizar para quien seas mañana. Y si con eso soy capaz de conseguir que te perdones a ti mismo porque yo ya te he perdonado, me quedo con eso. Pedro, ¿me fileas? Y cuando es la tercera vez que te preguntan algo, háztelo mirar, ¿eh? Porque la primera, bueno, la segunda, pero la tercera. Y Pedro se da cuenta. Y Pedro se da cuenta de que cuando Jesús insiste y le dice, Señor, si tú lo sabes todo, ¿qué te voy a contar que no sepas? Sí, te fileo. Y Jesús le da la respuesta más bonita que te puede dar a ti. Pues cuida de mis ovejas. Y de los cabritillos que tengo, que hay unos cuantos también. Esa es tu misión. Lleva a cabo mi misión. Si solamente me puedes filear ahora, no importa. Pero con lo que tienes, da un paso más allá. Deja la culpa de lado. No sigas machacándote, porque yo no sé si alguna vez te ha pasado. Yo no sé si has tenido algún enfrentamiento con alguna persona. Yo no sé si has hecho algo de lo que realmente y profundamente te sientes avergonzado. Pero sí que sé que la culpa te va metiendo continuamente en una espiral de la que es muy difícil salir. Si tú te dejas llevar, si tú te dejas marcar por esa culpa de lo que has hecho, nunca vas a ser capaz de salir adelante. Y Jesús lo que te está diciendo, tú no has sido capaz de venirme a pedir perdón, no pasa nada. Yo voy a ir hasta ti, yo voy a ir a tu encuentro, yo me voy a poner a tu nivel. No me puedes querer de la manera en que sé que lo vas a hacer, no pasa nada. Quiéreme a la manera, pero recuerda, tú y yo, juntos, podemos cambiar las cosas. Y es muy llamativo cómo muchas iglesias hoy en día se destruyen porque las personas no son capaces de pedir perdón. Porque tenemos iglesias llenas de personas que no son capaces de perdonarse a sí mismos. ¿Y sabes qué? Que cuando no eres capaz de perdonarte a ti mismo, miras a los demás de una manera mucho más dura. Y la historia, que a mí me parece preciosa, porque Jesús le cambia el nombre, y en Juan solamente Jesús lo llamará 2 veces por su nombre. La vez que lo negó, que lo llamó piedra, y la vez que lo restauró, que lo llamó el que escucha a Dios. Pero la historia no termina ahí. Y es algo que me llama mucho la atención. Cuando Jesús restaura a Pedro, cuando Jesús le explica, no pasa nada, venga, va, desde el nivel que tú me puedes dar, cumple mi misión. Si sigues leyendo, la siguiente expresión de Pedro es que había por ahí alguien, un cansino, el típico cansino que está por detrás siempre, que es Juan. Juan ni siquiera dice que es el mismo, ¿vale? Dice, aquel que estando en la mesa le preguntó ¿quién te va a traicionar? Estaba cerca. Y Pedro se gira, ve a Juan y dice, bueno, ¿y este qué? ¿No? Y pues yo lo he hecho mal, pero este no lo ha hecho bien. Solo quiero que conste en acta. Lo digo para que luego no parezca que este es el santito porque ha estado a los pies de la cruz y yo el malo porque te he negado.
Y Pedro, que acaba de ser restaurado, que Jesús acaba de demostrarle que es capaz de ir hasta él para salvarlo, en lugar de decir, gracias Dios mío, se gira y señala al otro. Y con esto me gustaría que habláramos de la otra parte del perdón, la tercera parte, que es la de perdonar a los demás. ¿Cuántas veces somos incapaces de perdonar a quien nos ha hecho daño, sea queriendo, sea sin querer? Hace unos días Guille me contaba una historia del cole que me parecía cuanto menos sorprendente. Vamos a dejarlo ahí. Me contaba de un alumno que había tenido en clase al que otro le había hecho daño sin querer, y el que había hecho daño sin querer se había acercado a pedirle perdón y le había dicho, ¿me perdonas? Y el otro había dicho, no. Y Guille decía, yo no me lo puedo creer. ¿Pero cómo que no? Si te está pidiendo perdón. No, lo ha hecho queriendo, no le perdono. Y Guille me lo contaba asombrado, pero que no le quería perdonar, ¿eh? No diremos quién es. Pero esto es una realidad. ¿Cuántas veces alguien nos ha pedido perdón y o directamente hemos dicho, pues mira, no, es que no te perdono, es que lo has hecho tantas veces que estoy cansado de ti? ¿O cuántas veces decimos, sí, te perdono, pero en realidad no perdonas? ¿No te ha pasado esto en tu matrimonio o en tu pareja? La quinta vez que dices, cariño, ¿pero vas a recoger la cocina o no? Porque te tocaba a ti. Sí, cariño, perdona, es que he tenido una mañana, pero mañana la recojo. 10 minutos después, en otra discusión, porque esta ya la has perdonado, ¿eh? En otra discusión, sí, esto es como lo de la cocina, ¿no? Que le ibas a recoger. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces decimos, sí, nos hemos perdonado? Pero es mentira. Porque entras a la iglesia y te das cuenta que hay gente que no mira a otra gente. Te das cuenta que justo cuando pasas al lado de esa persona se te cae algo al suelo y, uy, a lo que te levantas ya no ves a la persona. ¿Cuántas veces te das cuenta que estás ignorando al que está a tu lado? Porque aquello que dijimos que íbamos a dejar atrás, en el fondo, lo seguimos teniendo presente cada día. ¿Cuántas iglesias se rompen porque no sabemos perdonar? Porque o el perdón viene con golpe de pecho y con latigazos, o no es un perdón real, no nos engañemos. ¿Qué perdón? La persona no está destruida, hundida, y cada vez que la miras piensas, muy bien, el perdón es sincero porque estás destruido. Querido amigo, querida amiga, no podemos llevar a cabo una misión. Jesús le pide a Pedro que lleve a cabo una misión. Pero cuando Pedro le dice, ¿y ese qué? Jesús le contesta, ¿y a ti qué más te da? ¿A ti qué te importa lo que haga el otro? Mírate tú, mírame a mí. Si es que la misión la podemos hacer juntos. Si es que me da igual lo que hayas hecho. Me da igual que me hayas traicionado delante de mi cara. Si es que lo que te estoy diciendo es que yo puedo perdonarte de manera que te restaure completamente. Es que necesito que lleves a cabo una misión en la que no tengas en cuenta lo que los demás te hacen, sino en lo que tú puedes hacer por ellos. Yo no sé cómo vives tú el perdón. No sé si estás en un momento de tu vida en que lo tienes aparcado porque no quieres pensar en eso. Si estás en un momento de tu vida en que piensas, pues es que no tengo ningún problema con nadie. No sé en qué momento te encuentras. Yo sé que he tenido que experimentar el perdón de muchas maneras. A veces a gente conocida, a veces a desconocidos. Yo no sé si tú has visto la noticia de esta semana, la noticia que ha dado la vuelta de la chica de Cruz Roja que da un abrazo a un chaval que acaba de cruzar. Esa chica ha tenido que cerrar Twitter por la cantidad de insultos que ha recibido por lo que ha hecho. Y queriendo apoyarla, muchas personas han insultado a los otros y lo que se ha generado es una batalla de odio tremendo entre ellos. Y yo no creo que valga ni una ni otra. Porque esas palabras destruyen y a veces no nos damos cuenta que no necesitamos pegarle a alguien para hacerle daño. A veces nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratarlos, los puede destruir.
Así que yo solo quiero llamarte hoy a decirte que no contribuyas en todo esto, que no sigas la piedra en la que todos estamos metidos, que no sigas el círculo de tu vida, que si tienes que pedir perdón, no tengas miedo de hacerlo, que si sabes que lo has hecho mal, no pienses en la vergüenza que te va a llevar. Acércate a esa persona y pídele perdón. Que si alguien te ha ofendido y no quiere acercarse a ti, y no sabes si es porque tiene culpa, porque le da igual, o porque tiene tanta vergüenza que no es capaz de mirarte, acércate tú. Haz lo que le hizo Jesús. Me fileas, me vale. Y que da igual lo que hayas hecho, que no solamente Jesús perdona a asesinos, a maltratadores, a ladrones, que siempre estamos con lo mismo, que Jesús te perdona lo que nadie conoce, que Jesús te perdona lo que otros sí conocen, y que quien tiene que perdonarte a ti mismo eres tú. Deja de darle vueltas a lo que has hecho mal, deja de darle vueltas a si lo volverás o no a hacer, y empieza a caminar. Porque Cero no es una iglesia con música diferente, con un desayuno al entrar. Cero es una iglesia con una misión. Y si estás aquí hoy, es porque quieres formar parte de esa misión. Y esa misión no es quedarte sentado en la silla en la que estás, porque estás cómodo, pero no sirve. Esa misión significa salir ahí fuera y demostrar que la persona que tiene a Jesús en su corazón es capaz de agapear a los demás, es capaz de querer sin condición, es capaz de perdonar sin peros. Hay una misión que hacer y una iglesia dividida no lo va a conseguir. Una iglesia unida, una iglesia perdonada, una iglesia que trabaja juntos, da igual lo que haya pasado atrás, es una iglesia que puede llevar a cabo una misión. Y Dios te llama a ti, me llama a mí. Y si el otro no lo hace, no miremos a Juan. Mírate tú. Hagamos autocrítica y seamos capaces de cambiar el paradigma de las cosas. Sé que has oído hablar de esto muchas veces. Sé que no he venido a descubrirte nada nuevo y no es esa mi intención. Hoy quiero recordarte que algo tan sencillo de decir y tan difícil de hacer como es perdonar, pedir perdón, es algo básico y necesario para avanzar. Que Dios te cuide, que Dios te ayude y que te dé la sabiduría necesaria como para dar este paso de ceñirte la ropa, tirarte al mar y cambiar el paradigma de la historia. Entonces, ¿qué? ¿Nos perdonamos?